Hola, ¿cómo están? Soy Marisa Senachi y para mí es un gusto poder participar de esta capacitación tan necesaria sobre diversificación en la enseñanza. Ya han realizado un recorrido sumamente enriquecedor y en este quinto módulo vamos a retomar algunos aspectos trabajados, pero centrándonos en tecnologías y recursos digitales para ampliar los modos de enseñar y aprender. Para ello, les voy a proponer inicialmente un marco conceptual sobre las tecnologías digitales, sus potencialidades para la accesibilidad y para la diversificación de la enseñanza en los contextos educativos. Y desde este marco conceptual veremos diferentes posibilidades, ejemplos, estrategias, criterios y algunas herramientas digitales puntuales para enriquecer la enseñanza de grupos heterogéneos. Como es sabido, hoy en día las tecnologías digitales están presentes en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, su disponibilidad no garantiza que se aproveche todo su potencial. Es necesario trabajar juntos, colaborativamente, aprender, reflexionar para aprovecharlas de forma creativa y crítica. Desde nuestro grupo de investigación en IRICE, llamamos dispositivos intermediales dinámicos a esas redes que conectan a personas, saberes y tecnologías en un mismo objetivo. ¿Por qué dispositivos? Porque estas redes constituyen un entramado heterogéneo de contenidos, tecnologías, prácticas sociales que, dada su complejidad, posibilita y a la vez condiciona formas de comunicación y participación a través de distintos medios. Estos dispositivos se sostienen y se transforman por la acción de quienes la integran. Estos dispositivos son intermediales porque combinan múltiples medios y lenguajes, tanto físicos como virtuales. Se integran textos, imágenes, sonidos, objetos físicos que se relacionan entre sí, permitiendo diversas formas de acceder, de crear y de participar. Y son dinámicos porque las acciones de su participante los transforman constantemente en función de los distintos contextos, de los distintos usos, de las necesidades y las prácticas emergentes que a veces no se tienen en cuenta de antemano. Entonces pensamos estas redes como dispositivos intermediales dinámicos, una red que podemos conformar en la escuela y la vamos a analizar desde 4 dimensiones. Estas dimensiones de análisis tienen que ver con que incorporar tecnología no es solamente una cuestión técnica, sino que está influenciado por factores culturales, sociales, políticos que van a influir en su uso. Estas dimensiones permiten ver qué aspectos institucionales, digamos, de los contextos propios hay favorables y cuáles serían importantes fortalecer. Entonces, para conformar redes sociotécnicas, miramos la dimensión político-institucional, que incluye las estrategias, las normativas y las regulaciones institucionales vinculadas al uso de tecnología en la escuela, la organización interna, el personal técnico y las prácticas que son habituales. La dimensión tecnológica analiza la infraestructura técnica disponible, edilicia, el software, hardware, la conectividad, el mantenimiento y el equipamiento. La dimensión social integra los distintos actores escolares, docentes, estudiantes, familias, directivos, cómo usan las tecnologías en sus prácticas cotidianas, cuáles son sus percepciones, cuáles son las habilidades técnicas, las experiencias previas y las formas de participación que realizan con esas tecnologías digitales. Y finalmente, una dimensión intermedial, lo que observa es las producciones, cómo son esos contenidos, esos recursos digitales, los conocimientos, esas formas de hacer y cómo van combinando diferentes lenguajes, cómo se producen, cómo circulan y cuál es la accesibilidad de esos contenidos. Por otro lado, este marco general de concepción de tecnologías se denomina enfoque sociotécnico. Y este enfoque lo que propone pensar a tecnologías y sociedad mutuamente imbrincada,
Desde el enfoque sociotécnico, la tecnología no puede concebirse separada de la sociedad. Cada comunidad adapta las tecnologías según sus propias necesidades, mientras que a la vez estas tecnologías modifican a la sociedad y las prácticas sociales. Hay una relación de doble vida y una co-construcción mutua. ¿Qué me implica pensar a las tecnologías desde esta forma, conjunción con la sociedad? Por un lado, que la selección de las tecnologías que yo voy a usar en la escuela no debería definirse desde un conocimiento externo, desde un saber profesional, técnico, externo, sino generarse desde un proceso interno compartido, desde los propios participantes, que si bien con guía y orientación puedan explorar y puedan elegir las herramientas digitales que consideren más adecuadas a sus objetivos, a sus circunstancias, a sus propios conceptos, sin imponerles una tecnología y una herramienta específica. Por otro lado, pensamos que las tecnologías son flexibles, no son herramientas neutras ni cerradas, sino que se van transformando en los contextos de las personas. Y el sentido y el funcionamiento también va cambiando y se va construyendo en el uso. Por otro, tercer ítem es la propuesta como estrategia metodológica de apropiación creativa de las tecnologías. Esto significa hacerlas propias, no solo aprender a usarlas, sino adaptarlas, transformarlas y encontrar nuevos usos según las necesidades que tengamos. No se trata de primero aprender una tecnología, un uso y después usarla, sino se aprende usándola, resolviendo problemas reales y también así surgen formas propias y originales de utilizarlas. Finalmente, lo que se propone es una perspectiva crítica, situada y decolonial. Usar las tecnologías de esta forma creativa implica también poder pensarlas desde el propio contexto, valorando nuestras identidades, los saberes locales, las formas particulares de aprender y comunicar y construir sentido de un grupo. En este marco, desde el enfoque sociotécnico, se propone un concepto de accesibilidad, que es el concepto de accesibilidad a los dispositivos intermediarios dinámicos, accesibilidad DID, más fácil para las aulas heterogéneas, que va a tener cuatro características principales y cuatro principios de aplicación. Una de las características que lo hace diferente a la concepción de accesibilidad tradicional es que es relacional. La accesibilidad no está en el recurso, sino entre la relación entre los recursos y los sujetos, entre el contenido y los sujetos. Se estima que la accesibilidad triangula elementos. Por un lado están los elementos discursivos de ese material didáctico en el caso. Por otro lado están los aspectos sociales y los aspectos técnicos de las herramientas y de los soportes. Hay un contexto de producción, que es el que produce estos contenidos, y un contexto de reconocimiento, quienes se los presentamos o los reciben. Pero por otro lado eso circula el contexto de reconocimiento, hacen nuevas producciones y el de productor es de reconocimiento. En esta circulación, lo que nos habilita a nosotros en esta concepción relacional es pensar que alguna barrera que pueda haber del contexto de producción la podemos resolver desde el contexto de reconocimiento. Dos ejemplos claros son la aplicación Sing, que lo que hace es, si una imagen no tiene descripción, yo le puedo sacar una foto y la describe realmente o veo todo lo del ambiente, ¿no? Otra aplicación es Transcribe. Si un video no tiene subtítulos o si alguien que está hablando no tiene subtítulo o no escucha, usa la aplicación Transcribe y va haciendo un subtítulo automático. Es una aplicación que tiene quien va a recibir, a percibir el contenido. Contexto de reconocimiento. Un segundo ítem, el que el proceso de accesibilidad DID no se concibe que se haga de una vez y para siempre, sino que es un proceso dinámico y continuo que debe sostenerse. Hay obstáculos emergentes derivados de la diversidad de estudiantes y de participantes de la red y se deben ir resolviendo. Lo que se propone el concepto de vigilancia ética
sobre la alteridad y las dificultades para estar atenta a responder con responsabilidad. Y esta responsabilidad no es del docente en el caso de la escuela o del directivo, sino es compartida. También los mismos compañeros son quienes pueden ofrecer opciones accesibles o, de lo contrario, generar barreras. Recordemos que la accesibilidad, si bien permite que las aulas heterogéneas todos podamos participar según las preferencias, también es importante para garantizar los derechos del colectivo de las personas con discapacidad. El cuarto punto de esta concepción de accesibilidad DID es que promueve la multiplicidad de lenguajes expresivos con la expresión multimodal, la diversidad de recursos, múltiples trayectorias posibles, múltiples formatos utilizados. Por eso es importante ofrecer esa diversidad para que cada persona que aprende, que es diferente, acceda y se pueda ofrecer siguiendo sus propias necesidades o gustos. El diseño universal es un concepto que surge aquí, tendiente a esta multiplicidad. La convención lo define como el diseño de productos, entornos, programas, servicios que pueden utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación y diseño especializado. Finalmente concluye que no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. Entonces, el diseño universal no implica un diseño único. Ahí podemos observar una virome que puede ser usada de distintas formas, y es una virome con un diseño único, pero también se pueden pensar como paquetes complejos, como esa otra imagen, un ensamblado, donde las versiones alternativas, las versiones múltiples son estructurales, se dan desde el inicio en ese diseño y no son adaptaciones que se derivan de omitir determinadas problemáticas en el diseño original, porque está diseñado en formas estándares que excluyen a quienes se alejan de esos modelos estandarizados. Por otro lado, este diseño universal se enriquece con la posibilidad intermedial de tener vínculos físicos y elementos virtuales. En este sentido, acá les comparto dos ejemplos para que después miren. Son un cuento, que es un como ejemplo como único de diseño universal, que tiene la imagen animada, que va representando la historia, el audio, que escucha las palabras, además tiene efectos sonoros que acompañan en la historia, tiene subtítulos y tiene LSA, La Vuelta al Mundo, y hay varios de esta colección. Por otro lado, hay un cuento que es español este, que se llama la página Cuentos con Pictogramas, donde también no hay LCA, pero sí hay pictogramas que son desplegables, que, como los que se pueden observar en la imagen. Entonces la idea es pensar en verdaderos paquetes complejos con multiplicidad de lenguajes y recursos múltiples y propuestas múltiples. Ahora vamos a ver cómo hacemos. La pregunta importante es cómo diseñamos estos recursos didácticos atendiendo esta complejidad. Como mencionamos, hay varias propuestas. La arquitectura es la primera que propone el diseño universal con 7 principios para el diseño de objeto y arquitectura. Por otro lado, el diseño universal de aprendizaje, el DUA, lo adapta de la arquitectura a la educación. Propone 3 principios, 9 directrices y 36 puntos de comprobación. Por su parte, la línea de la accesibilidad web, que abarca los contenidos digitales y páginas web, tiene estándares, desde los 90 vienen desarrollándose, que van creciendo con este mismo dinamismo de las tecnologías, hace que algunos criterios de conformidad, que hoy en día son 86, ya sean desechables, no sean necesarios y se van sumando nuevos. Por último, la propuesta nuestra, que es la de la accesibilidad DID, tiene 4 principios, 17 criterios. Los principios están vinculados con los de la accesibilidad web. El, perdón, principio de acción, percepción, comprensión y flexibilidad.
Ahora vamos a pasar a ver uno por uno de estos principios. Principio de percepción. Todos los elementos deben poder ser percibidos por cualquier sujeto independientemente de sus singularidades y o sus circunstancias o contextos. Esto implica que hay que preguntarse si todo lo que ofrezco puede ser percibido por todas y todos. Los canales de comunicación, que son el visual, el auditivo, el táctil, el olfativo y el gustativo, deben ser múltiples y equivalentes. Y por otro lado, claramente perceptibles. Ahora pasamos a uno de los principios, el más sencillo, claramente perceptibles. Tener en cuenta que la digitalización va a colaborar en la personalización de algunos parámetros. Aquí en la cuestión digital lo que nos va a interesar es el canal sonoro y el canal visual. En relación al canal sonoro, hay criterios como la nitidez, la dicción, la calidad del sonido, la intensidad, la distancia entre la voz y el fondo. Tener cuidado con los ruidos. La digitalización puede colaborar en poder subir o bajar las intensidades a gusto. Por otro lado, los criterios de claridad visual, las letras sin serifa, como por ejemplo la letra Arial, que sea un tamaño legible, que tenga fondo sólido, no como el que se ve que no se puede distinguir. Evitar imágenes de textos, cuidar contrastes que sean siempre buenos. Hay herramientas para poder medir esos contrastes. Por otro lado, el principio de percepción, y aquí viene la mayor complejidad, deben ser múltiples y equivalentes. En relación a las tecnologías digitales, debemos cuidar que la información sonora debe ser accesible al canal visual, también al táctil, el objetivo y el gustativo. Por otro lado, la información visual, vamos a tener cuidado que además sea accesible al canal auditivo, táctil, olfativo, gustativo o descripción textual, digital o braille. Por su parte, la información sonora tenemos que hay información que es verbal, que es texto, y por otro lado la que es no verbal. Y lo mismo pasa con la información visual. Entonces, para pensar cómo podemos aportar a la multimodalidad expresiva, vamos a ver cada uno de estos puntos. Cuando el contenido de base es una información sonora verbal, que puede ser una explicación oral, una entrevista, una narración oral, una de las técnicas usadas es la transcripción. Sí, los estudiantes son lectores. En tiempo real, la letra se puede hacer con la aplicación Transcribe que se mencionó, Ava, Hablalo, el mismo WhatsApp. Si es conferencia con Google Meet, con Zoom, hacen transcripción en letra. LSA no hay aún tecnología desarrollada que funcione de forma adecuada, pero están en desarrollo. Hoy en día es un intérprete la solución en LSA y los pictogramas. La aplicación DictaPicto permite que uno dicte una oración y la vaya escribiendo con pictogramas. Por otro lado está el tiempo diferido. Puede ser un video, si lo subo lo puedo transcribir a YouTube, o lo puedo usar un programa que se llama TurboScribe, que lo que hace es generar un archivo de subtitulado. Por otro lado, puedo escribir una oración y el pictotraductor me va a devolver pictogramas. Y en el SA no hay tampoco traductor directo, pero hay algunas aplicaciones que pueden colaborar. Y ahí dejo también algunos enlaces de recursos para que puedan mirar cuentos con LSA. La información sonora verbal también se puede representar plástico y visualmente. O sea, complementarlo, lo que estoy diciendo, equivalentemente en diapositivas, láminas, secuencias de imágenes, un cuento ilustrado, las historietas o con infografía. Para generar estas imágenes propongo diferentes técnicas de complejidad creciente. La generación de IA prompt, hay varias de inteligencia artificial que crean de forma automática. Meta, ChatGPT, Copilot, Gemini, Crayon AI, Leonardo AI y Whisk es interesante porque permite tener un personaje, la escena, o sea, el contexto y el estilo. Esto está muy bueno si yo quiero armar a lo mejor un cuento, un material largo y puedo ir
modificando el mismo personaje, modificando las escenas, manteniendo el estilo. También habilita prompt, no es que es una mezcla automática, uno le va indicando qué tiene que hacer la imagen. Búsqueda de imágenes, libre de derechos, la tradicional, buscar imágenes adecuadas a lo que yo estoy presentando oralmente. También se pueden animar dibujos, esas representaciones pueden estar animadas muy fácilmente hoy día con Meta AI y gratis, o con Pixverse que habilita unas 5 por día. Hay que tener paciencia. Les muestro un dibujo con Pixverse, una edición de foto con ChatGPT, pero animada con Meta. Soy yo en 1810. Una imagen temática animada con Meta. Noten que esta dura 9 segundos. Se puede ir haciendo distintas secuencias hasta armar la película. Cuando la información sonora es no verbal, ¿qué tipo de elementos son? Sonidos, paisajes sonoros o elementos musicales. Una de las formas que puede ser es describirlos textualmente, describirlos con palabras, un guión, un relato. Por otro lado, se pueden representar plásticamente. Las canciones se pueden representar la letra con imágenes estáticas o animadas. Los sonidos se pueden, o los paisajes sonoros se pueden representar con su referente. Una actividad sonora, de ejemplo, el barco fantasma, que se escucha la campana, y sabes la letra de la campana y el dibujo de la campana, por ejemplo. Los elementos sonoros y musicales, hay distintos juegos que permiten tener una idea de la imagen y el sonido relacionada. Chrome Musical Canvas, que dibuja y suena. Kandinsky, que hay en el tercer punto un juego también que permite tocar y suena, ir componiendo. Y la matriz tonal es un juego que visualiza el ritmo y hay otros. Finalmente, de más complejidad, pueden armar musicogramas, que son representaciones visuales de algún elemento musical. Hay una idea de movimiento de sincrónico y de lo que realiza la melodía. Grafías analógicas, que es similar, se pueden hacer, este es un trabajo de estudiante, grabados también en vivo, con texturas táctiles está realizado. Está hecho con Filmora y van marcando el sonido que suena. Las partituras gráficas, las representaciones visuales de obras, estas son muy difíciles de realizar, pero se pueden buscar en internet, hay una variedad grande de obras donde el sonido está acompañado y representado por la imagen. Por otro lado, tenemos que esta información visual se puede. Bueno, ahí terminamos con lo que sería la información sonora no verbal. Ahora pasamos a qué pasa cuando la información de base es visual. ¿Qué casos encontramos frecuentemente en las escuelas? Las fotocopias, las cartelas, los libros, el pizarrón, los cuentos. Una opción es digitalizarlo. La digitalización permite hacer con ayudas técnicas, permite modificar el tamaño de letra, pasarla en mayúscula, hacer marcas con color si hace falta, interactuar, hacer resúmenes, índices de contenido, poner hipervínculos. Es muy rico para la accesibilidad. Se pueden tomar fotos y te transcribe. Incluso esta aplicación Seid, por ejemplo, puedes sacarle una foto a una hoja a mano alzada y la va a transcribir de forma digital. O también se pueden agregar los archivos a esta otra aplicación OCR2 que permite hasta 20 metros y está más limitado que antes, que era más libre. Estas cuestiones van cambiando la cuestión de los accesos y los costos. Pero uno va a poner el archivo PDF no accesible y te lo hace un escaneo OCR y te devuelve un archivo accesible. Se puede convertir a audio digital automático, esta aplicación textos MP3 o esta otra que no lo graba, Unlimited. También se puede generar con CapCut, texto a habla, con inteligencia artificial, con InShot, con Canva, o se puede directamente grabar uno, hacer una presentación interactiva de Canva y un ejemplo con voz digital. Y acá con Whisk también grabo, pero son muy breves, de
segundos. Unides, bien te sientas. Bienvenidos a la experiencia de creación de imágenes con EA. La imagen creada Unides, totalmente y la palabra ajusta al movimiento de la boca. Bueno, información verbal también se puede representar con sonidos o música, la información visual, ¿no? Se pueden generar los sonidos que tienen que ver con esa fotocopia que te de la libre pizarrón. Con Pixverse se puede Whisk. Este es Whisk. El ejemplo también se puede hacer canciones de esa información textual. A veces lo proponen como forma para memorizar las tablas y estas otras cuestiones. Hay un ejemplo de Uri Dori, el elefante, que lo usa, lo crearon en primer grado con todas las acciones que hacían ese personaje que es el elefante. Pueden ser canciones temáticas o El barco fantasma en el Paraná, que es una extensión del cuento del barco fantasma, como ejemplo, para contextualizarlo, qué pasa, qué podría pasar si este barco entraría en nuestro río. Y la tercera forma de representar la información visual verbal con sonidos es más artesanal. Es, por ejemplo, armar un cuento sonoro, un teatro de sombras, un teatro sonoro, un audiovisual, un teatro, una sonorización. Un ejemplo de cuento sonoro que ya deben Barren la conocer. cubierta. Otros cepillan. Hay Está algunos la voz, marineros. cuidando que el fondo estén los sonidos. Y esto es una sonorización de una partecita muy marcada, también ejemplos para que puedan recorrer y algunos tutoriales para hacer algunas cuestiones. Información visual no verbal en este caso. Las imágenes, los esquemas, los gráficos que queremos usar. Si están dentro de un archivo de texto para proporcionarlo, lo que se describe con la técnica de ALT, con descripción de imagen. Una breve descripción. Si no, se puede ofrecer la descripción de la imagen que se va a utilizar. La podemos hacer en extensa con alguna inteligencia artificial filtrada por lo humano o hacerla nosotros mismos. No reemplaza a la IA a la descripción humana. Otra forma de hacerlo es audiodescripción con video. Ya es un elemento más complejo que lleva más tiempo. Para la pintura. También la información visual no verbal se puede representar con sonidos y con música. Lo más fácil para representar una imagen, aunque no sabemos si es lo más bonito, pero va a ser la generación automática que hoy en día lo propone Pixverse. Son muy breves, 5 segundos. La búsqueda de sonidos es otra forma, un poco más trabajo, de sonidos que coinciden con mi imagen. Puede ser un sonido, puede ser varios. Ya pasaríamos al 4, que sería armar artesanalmente una mezcla de varios sonidos. Puede ser también incluir música, hacer un análisis, un guión. Otra forma es la sonorización instrumental en vivo, como las que realizó Subiakovsky, las de Tormenta. En relación a estas versiones artesanales, que también pueden contener música en vivo, ¿no? Hay algunos ejemplos. Cuando la imagen le llamamos cuadros sonoros, la imagen estática, la imagen dinámica, como un paisaje sonoro, puede tener una música que transmita el carácter. Esta ya tiene un recorrido y va de alguna forma destacando los sonidos. Puede ampliar la imaginación de la imagen sin verla o reforzar lo que uno está viendo. Bueno, tienen todos los ejemplos para mirarlos. Y una última opción es
La opción de animar también las imágenes, ya se armó un relato, se puede dar vida a una imagen, como acá la sesión de Juanito Laguna, de Bernie y Ramona en este caso. Hay técnicas de edición de video con InShot y sonorización no automática, realizada como collage sonoro. Son opciones de diferente dificultad para poder realizarlo a gusto. Bueno. Las técnicas entonces, animar el video Pixferometa y hacer un ensamble con InShot o CapCut o la herramienta que uno maneje. Vamos pasando las obras de Bernie. Comprensión, se llama comprensión. Para la comprensión, toda la información y propuesta debe estar comprendida por cualquier sujeto. Hay varios criterios para el diseño, que sea intuitivo, organización lógica y predecible con nombres claros. Proporcionar elementos para la orientación en el tiempo, en el espacio de contenido. Aquí las tecnologías nos pueden ayudar con el armado de horario, de cronogramas. Por ejemplo, Canva y todas esas herramientas de diseño sirven para ese tipo de actividades. Después hay actividades específicas como Napkin, que arma mapas conceptuales. El armado automático, como vengo diciendo, sirve para después uno editarlo. Te agiliza pasos del proceso estético, del proceso de poner una línea, un cuadradito. Bueno, arma el mapa automático y después lo va editando y ajustando a las necesidades. Mapify también permite algunos. Después está este ejemplo de línea de tiempo interactivo que se crea con Canva, Code IA, es un código, se va abriendo y desplegando, es muy automatizado. Acá hay un ejemplo que ya es más artesanal, el mapa con Genially, donde cada punto tiene distintas partes de la institución que se puede usar para hacer un juego de escape o para presentar la institución y se deja a mano de los estudiantes. Tercer ítem de comprensión es el lenguaje claro. Tener cuidado en la redacción e incluir diversos tipos de apoyo, que es lo que habilita la posibilidad de lo digital en cuanto a elementos complejos con hipervínculos. Podemos tener un paquete que contemple glosario. Hay un ejemplo de glosario del cuento del barco fantasma hecho con ChatGPT, con iconos también. Poder tener marcas, poder poner algún resumen o una síntesis de ideas principales. Aquí como herramientas se proponen Claude, que es interesante cómo trabaja con la redacción, o ChatGPT, siempre cuidando y revisando y editando las simplificaciones o las redacciones que hacen la inteligencia artificial. No se pueden utilizar directamente sin supervisión. Niveles de comprensión, por ejemplo, el juego Sube que tiene tres formas diferentes. Por un lado, se pueden tocar las pistas, silenciarlas libremente, sin ningún tipo de dificultad, y ya es un juego en sí mismo. Un segundo grado, esas mezclas se van armando, se van guardando del 1 al 4. Y un tercer grado, tengo 8 mezclas y se forma una forma. Finalmente, el diseño didáctico se recomienda que sea en espiral, decolonial, contextualizable y participativo, es decir, con agencia con el estudiante. Comprensión, se sugiere, el último punto de 6, incluir apoyos multimodales. Aquí ya no sería la multimodalidad que habilita la percepción, sino que van a reforzar la comprensión. A lo mejor un texto apoyado con alguna imagen o con algún cuadro, con algún sonido represente y que ayude a comprender el sentido de lo que se está transmitiendo. Por ejemplo, acá hay un video mágico que se puede hacer, representa diapositivas automáticas con FreePic. Y este es muy interesante, CapCut, hace con un cuento, lo hace ¿Sabías que hace automáticamente con cientos de inteligencia años artificial. todos los pájaros eran marrones? ¡Qué aburrido! Envidiaban los colores de las flores y los peces, así que decidieron pedir ayuda a la madre Lo naturaleza. interesante, como les mencioné,
uno introduce todo el texto y la herramienta solo te va haciendo las secuencias, las imágenes, el texto con el subtitulado y la voz. Uno puede luego editar, quitar cualquiera de estas opciones, personalizar las imágenes, editar el texto, agregarlo, sacarlo, pero agiliza muchísimo el proceso. No hay excusas para no incluir apoyos multimodales. Acá la versión no La automática es leyenda mucho más cuenta que un compleja, pero día de bueno, también sol, puede ser mucho frente al más sagrado lago interesante de la Titicaca, parte el dios estética. Inti envió a dos de sus hijos Y a también ordenar la subtítulo automático sociedad. está elaborado por Ellos eran estudiantes. Mama Oclo y Manco Cápac. Hicieron un largo recorrido. Un video automático. Acción. Tener en cuenta la acción y qué nos pueden aportar las tecnologías. Todas las acciones propuestas deben poder ser realizadas por los mismos independientemente de sus singularidades o circunstancias. La accesibilidad física y digital, circulación y operabilidad por teclado, cuidar los arrastres y las teclas simultáneas. ¿Qué pasa? Que si una actividad tiene arrastre, alguien que lo usa con un botón o con un lector de pantalla no la puede realizar. Aquí les voy a proponer dos ejemplos de la misma actividad, cómo se resuelve con arrastre, que aunque parezca intuitiva, el que no lo puede usar no lo puede realizar. Y cómo se puede resolver equitativamente con esta es la opción con el forum. Se puede escuchar el cuento y ahí, en cambio de ordenar el arrastre de Educaplay para que vean después, puedo elegir la opción. Esto está validado por un usuario lector de pantalla que lo puede realizar de forma autónoma. Este tipo de actividades pueden resultar útiles para que lo hagan eh, asincrónicamente, para volver a escuchar, en este caso, el cuento. Lo pueden hacer las veces que quieren, tomarse el tiempo que quieren. Bueno, en relación al, a las herramientas, podemos también mencionar Kahoot, Celebrity, hay muchas herramientas, pero la mayoría no es accesible. Sin arrastres, hay muy pocas. La herramienta este grid, esta herramienta es para realizar similar al multiple choice, pues se hacen paneles y se pueden tocar con pulsadores, con botón, ya sea soplando, pegándole para hacer actividades. Fácilmente los pueden hacer los docentes. Consignas accesibles o diversificadas es el segundo punto. Y aquí recordar nuevamente que lo digital puede ampliar las posibilidades que hay en la presencialidad, o sea, y atender las imposibilidades o las dificultades. Número 3 de acción es proporcionar recursos múltiples, físico-virtuales, teniendo en cuenta esto que mencioné recién. En ese sentido, hay herramientas de realidad virtual que hoy son muy accesibles. Uno puede tener un libro y generar que a partir de esas fotos salga el video, salga el elemento en 3D con el alcance de la mano, con MetaClass Studio. Arlopa es otra, y este sistema solar ya viene hecho sobre el sistema solar, pero permite verlo. Ahora pongo brevemente un segundo, después ustedes lo miran cómo se viene implementado. Los puntitos que tiene son videos y otras cuestiones para leer. Finalmente, llegamos al final. La flexibilidad es el último de los El principios de hombrecito de la accesibilidad lluvia. DID, que tiene que ver con que la propuesta sea suficientemente abierta y flexible para poder adecuarse a cualquier sujeto, independientemente de sus singularidades y sus circunstancias. Entonces, la flexibilidad se da en las respuestas, las formas de participación y expresión del estudiante. Por ejemplo, herramientas útiles sería Foro, el Padlet, o que los entreguen y el docente los pueda difundir, entreguen sus producciones en diferentes formatos. Hay un ejemplo en Padlet realizado por un tercer grado en pandemia, donde a partir del cuento ellos continuaban la historia, redactando, podían grabar sonidos, elegir sonidos que escuchaban, cómo se imaginaban estos viajes del hombrecito, ¿no? El tiempo, la flexibilidad en el tiempo para poder repetir, continuar,
Allí la virtualización ofrece esta opción de continuar asincrónicamente. La flexibilidad en los recursos, que sean múltiples, que sean elegibles y editables, los aspectos técnicos para que las personas los puedan personalizar. Y finalmente, la flexibilidad en la propia propuesta, en el propio recurso didáctico que uno presenta también, ¿no? Evaluarlo y exponerlo a revisión ante las emergencias y las dificultades que pueden surgir en su uso para poder editarlo y hacerlo más accesible para próximas experiencias. Finalmente, como cierre, los invitamos a pensar, a imaginar, a explorar, a experimentar diversos lenguajes y diversas herramientas que hoy están muy disponibles y que permiten diversificar las formas de enseñanza en los actuales contextos educativos físicos virtuales. Muchas gracias.